Buenos días, queridos telespectadores de Aurea Televisión. Nos hemos desplazado a Vigo para encontrarnos con una amiga que se llama Francis Papiernik y que ha cedido amablemente a concedernos una entrevista para hablarnos de una experiencia vital, cuando menos fantástica, y que a buen seguro que será del interés de todos ustedes. Shalom, Francis. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, que has sido residente y trabajadora en un kibutz. Cuéntanos, para la gente que no sabe exactamente qué es esto, la información que encontramos en las enciclopedias. Vale. ¿Qué es un kibutz? Un kibutz es una experiencia única, singular y que existe solo en un lugar en el mundo, que es Israel. Es una comunidad colectivista donde todas las personas se apoyan. En el inicio eran colectividades pequeñas y después eso se fue desarrollando y se fue adaptando más a la sociedad externa también. El kibutz es una experiencia sionista, judía, y que tiene también unas bases en la ideología socialista. Ahí está lo que iba a decir yo cuando comentabas que era una experiencia colectivista, ¿no? Sí, pero no es una experiencia socialista. No es una experiencia socialista. No, está basada en el ideario, en algunos del ideario socialista, pero si hubiera sido una experiencia socialista, no sería nada más que el 3% de la población de Israel. Tomando en cuenta que Israel durante muchísimos años tuvo gobiernos socialistas, que es decir, la mayoría de la población era socialista y sin embargo no era la mayoría de la población que se iba a vivir a un kibutz. Claro. No es para todos. No es para todos. Yo había, documentándome un poco sobre este tema, había oído que el origen del movimiento del kibbutzim partía de León Tolstoy. ¿Hay algo cierto en esto? ¿Te suena? Es decir, primero, ante todo, los kibbutzim no son todos iguales, son parecidos, se basan en los mismos principios originalmente, pero luego hay kibbutzim que pertenecen a movimientos diferentes. Hay kibbutzim que son más socialistas, otros que son más liberales, otros que son religiosos, pero sí se basan todos en unos valores determinados. Eso es lo importante. Yo creo que tiene bases o tiene ideas de que las personas son unas responsables por otros, que se apoya todos tienen los mismos recursos, no importa en qué trabajes, siempre los niños de todos van a recibir exactamente lo mismo. Hay responsabilidades colectivas de unos sobre otros, pero no es algo que quiere. Por ejemplo, el socialismo quisiera que todo el mundo, es decir, es una ideología para que un país sea socialista. En este caso es para que diferentes comunidades vivan con determinados principios y valores. Muy bien. Mira una cosa, hablando fuera de cámara, habías comentado de que te habías ido muy joven a un kibutz. ¿Cómo es conciliar la vida laboral y familiar en un kibutz? ¿Puedes comentarnos? Sí. ¿Me puedes preguntar por qué me fui al kibutz? ¿Por qué te fuiste? Es verdad, mejor. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Sí. Además tan joven, ¿por qué te fuiste a un kibutz? ¿Lo digo ahora? Sí, dilo. Abiertamente, tú siéntete cómoda. Sí. No vamos a cortar nada. Bueno, ok, corten lo que sea necesario. El kibutz, como dije recién, es producto del movimiento sionista, y el movimiento sionista, ¿qué es lo que buscaba? El retorno de los judíos a Israel. ¿Por qué? En mi caso personal, es decir, soy de una familia judía, mis padres son judíos, mis abuelos fueron judíos, mis bisabuelos, todas las generaciones anteriores, y el regreso a la tierra de Israel era muy importante para nosotros.
tierra en hebreo se dice Adamá, que viene de Adam, que es una persona, quiere decir el regreso de las personas a la tierra, el regreso de las personas al trabajo de la tierra y la posibilidad de construir el Estado de Israel. El kibutz fue muy importante en la construcción del Estado de Israel porque tuvo la posibilidad de ubicarse en lugares que personas particulares no lo podían hacer, en zonas fronterizas, en lugares inhóspitos, porque eran colectividades, sobre todo colectividades de amigos. ¿Por qué yo me fui al kibutz? Yo vivía en Montevideo, nací en Uruguay, de una familia judía, como te dije antes, y iba a un movimiento juvenil sionista, que viene a ser un movimiento escáutico, pero judío, y que su ideal es Israel. En ese movimiento aprendíamos sobre Israel, sobre el kibutz, y se formaban grupos de jóvenes de mi edad, 18 años, que iban a vivir al kibutz. Íbamos grupos de amigos al kibutz a vivir juntos. Y por eso me fui a vivir al kibutz. Respecto a esto que estás comentando, está bien saberlo, como es revelador como lo cuentas, porque fue quizá un movimiento que sufrió mimetismo en otras partes de Europa. Yo quiero recordar el caso de nuestro exministro Borrell, Josep Borrell, que de joven se fue a trabajar a un kibutz a Israel y conoció a su primera mujer, creo que era hija de un ministro de la República Francesa, un antiguo ministro de la República Francesa. Y ese movimiento espejo donde muchos jóvenes de muchos países, yo conozco algunos que hoy en día no son tan jóvenes aquí en Galicia, en esa época la gente iba a Israel con el movimiento para construir el Estado de Israel, hablando del socialismo, de la izquierda, del construir el joven Estado sionista, y ese hervidero de jóvenes idealistas, gente con formación también, muchos de ellos, y que estaban muy involucrados, hoy en día que parece que se ha desvirtuado. No está de moda ser de izquierdas y sionista. ¿Tú qué opinas? Mira, es verdad que en los años 60, 70 estaba más de moda. Digamos, sí. Estaba de moda el kibutz, estaba de moda la vida colectiva, estaba más de moda Israel, era un país joven. Y de verdad llegaban voluntarios de diferentes países a apoyar el Estado de Israel. Hasta de España. Sí, de España, de Europa venían un montón. En el kibutz que nosotros vivíamos venían suizos, suecos, holandeses, belgas, españoles, de todas partes. Eran jóvenes de la misma edad que los que vivíamos en el kibutz. ¡Qué maravilla! Y la pasábamos muy bien. Yo no creo que la izquierda europea haya hecho un corte con Israel. Yo creo que hay dentro de la izquierda movimientos que no son afines a Israel, pero no creo que sea la izquierda europea. Sí, no es toda, no hay es varias. Total. Yo creo que no es así. Yo creo que hay cosas que están pasando hoy en día que hay gente que no está de acuerdo, y yo misma que viví en Israel y que estoy muy cercana a Israel hasta el día de hoy, mi trabajo es permanente con Israel y toda mi vida está muy relacionada con Israel. Hay cosas que pasan en Israel hoy en día que tampoco estoy de acuerdo. Y no por eso no estoy a favor de Israel, ni a favor del kibutz, ni a favor de nada. Puedes no discrepar con el gobierno de Israel, que eso es otra cosa. Pero vamos a ver, ¿quién está 100% de acuerdo con algo? Muy poca gente. Solamente un adocenado, una persona crédula, porque con un mínimo de sentido crítico, evidentemente tendrás que ver que en la realidad y en los claroscuros que hay en la realidad habrá cosas con las que coincides y cosas con las que no. Yo te comenté esto de esta ilusión de estos jóvenes de construir un Estado sionista. Yo me considero sionista. Israel es un movimiento, el sionismo, que, si no me equivoco, está
desde finales del siglo XIX o mediados del siglo XIX No, que surgió. desde finales del siglo XIX, Del de siglo los XIX. principios de los 1900. Vale, como Y- derecho a existir y a crecer y a prosperar. Y todos nos hemos beneficiado de eso. Yo me refería a que, te comenté, lo de esa ilusión que había, porque la trayectoria es intachable. Un primer presidente que era científico, tú eres químico, yo también yo soy biólogo, pero me refiero que el gusto de la ciencia para ver la realidad. Después que una presidenta mujer, Golda Meir, digamos, esa trayectoria es en ciertos Y el aspectos progreso intachable. de un El país, progreso, la creación de un Estado en Medio Oriente y el progreso que ha traído. reverdecer el desierto cuando alrededor solamente había sátrapas y dictadores, eso es incuestionable, y democracia. Y eso sigue siendo así también hoy. Israel es un país líder en muchísimas cosas. Sí. Lo Sí, que sí. ahora, es decir, es un país líder en cosas importantísimas. Pues, es un país donde hay más startup hoy en día. Y bueno, no quiero ponerme a hablar de eso porque es otro tema. No, es otro tema. Ya, quizá el día de mañana haremos una tertulia de las startups. Es decir, yo creo que el kibutz fue muy importante y sigue siendo muy importante. El kibutz tiene más de un siglo de existencia. El primer kibutz se creó, que fue de Gania, se creó al principio de los 1909 o 6, no me acuerdo bien, y sigue existiendo. Por eso te traía esta tesis que dice el éxito del no fracaso de una experiencia singular, porque el hecho de que no haya fracasado una experiencia tan distinta, eso ya es un éxito. Claro. Una experiencia que, como hablábamos antes, tuvo su momento de crisis, pero que ahora está resurgiendo de una manera diferente, sí. pero sigue existiendo. Dicen que está otra vez de moda el movimiento kibutzim. De una forma diferente. Es decir, hoy en día el kibutz, su base digamos, productiva siempre fue la agricultura. Y hoy en día sigue siendo, es decir, la producción agrícola de los kibutzim es muy importante en Israel. Sí. Entonces, al fin es una experiencia que fue importante para la creación del Estado, porque estaba en posiciones estratégicas, porque, bueno, por un montón de razones era muy importante, porque la gente que salía de ahí era gente muy sionista y que defendía al Estado de Israel, que recibía inmigrantes permanentemente, porque casi todos los kibutzim están formados por poblaciones inmigrantes y también después, gente que ya nació en Israel y eso, obviamente, si pasó un siglo, pero y sigue existiendo. Ha habido cambios, pero lo esencial del kibutz sigue existiendo. Mira, respecto a esto, y volviendo al tema de la colectividad, me da a mí la sensación, y corrígeme si me equivoco, de que esa estrategia de producción colectiva y de reparto quizás sea más sostenible económicamente, ambientalmente, que otras estrategias que se basan solamente en el crecimiento ilimitado, más allá de los recursos disponibles. Puede ser. Hay parte de lo que tú dices que es así. No hubieron momentos de crisis dentro de los kibutzim también en la producción. El kibutz es verdad que es una sociedad sostenible. Si la gente ahora cambió, pero te estoy hablando del kibutz en su formación y hasta los años que yo viví. Ahora estaba pensando mientras que tú hablabas algo. Yo viví en realidad en el kibutz 16 años. Caray. Y 50 fuera del kibutz. Y sin embargo, lo que más me formó en mi vida personal y la persona en la que soy hoy en día, lo más importante fue mis 16 años del kibutz. Mira, por favor, Francis, claro, te ha marcado, es la época en la que te haces. Por la época en que me hace, porque ahí nacieron mis hijos, porque ahí construí mi familia, porque llegué recién casada, y además porque es una experiencia singular, especial, con unos contenidos que en la vida de todos los días no lo vives. Y hasta el día de hoy, yo siento que todo lo que hago y vivo
es por los años que viví en el kibutz. Y cuando nos encontramos con nuestros amigos, que muchos ya no vivimos en el kibutz, ¿de qué hablamos? De la época del kibutz. Mira una cosa, Francis, has dicho, te has ido joven por allí, ya casada. ¿Cómo es difícil? ¿Qué ayuda tenías para conciliar tu trabajo? Eres una trabajadora. Sí. Abnegada, había que trabajar mucho seguramente, sí. Bueno, sí. duro, y ¿cómo conciliabas la vida familiar y laboral en un kibutz? Tan joven, casada, con hijos. Yo creo que en el kibutz es más fácil conciliar el trabajo con la vida familiar y la vida social. Era muy fácil. ¿Cómo es eso? Porque estaba todo organizado. Yo siempre le decía, hablaba mucho de eso con mi hija, sobre todo cuando tuvo sus hijos y todo. Yo tuve mi primer hijo a los 18 años y sin embargo seguí viviendo una vida de una joven de 18 años. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué? Porque en el kibutz la educación de los niños estaba toda programada. Es decir, los padres iban a trabajar, los niños estaban en lo que se llamaba la casa de los niños, que viene a ser una guardería. En el momento todos los niños dormían en las guarderías. ¿No dormían No dormían, ahora ya cambió eso. Caray. Los niños dormían en la casa de los niños. Los niños dormían en la casa de los niños, tú ibas a buscarlos cuando terminabas de trabajar, cenabas con ellos, pasabas toda la tarde con ellos y los ibas a acostar a dormir. Pero dormían en una casa de niños con niños de exactamente su edad. ¿Y quién los cuidaba? Había una persona que los cuidaba de noche. Te voy a explicar un día típico. ¡Wow! A ver, cuéntanos un día típico. Sí, venga, nace mi hijo. Sí. Nace mi hijo. Yo soy una madre de 18 años que mi madre no está al lado mío para asesorarme, para enseñarme cómo criar un hijo. En el kibutz había gente especializada que me ayudaba en la crianza, que venía, me mostraba cómo tenía que criar a mi hijo. Los primeros meses después del nacimiento de tu hijo no trabajabas. Tenías 2 y medio, 3 meses que no trabajabas. Como acá, como en todas partes del mundo. Sí, pero mira de qué época me hablas. Sí. No. Y el niño dormía en la casa con los padres. A partir del periodo que se establecía, que en un inicio era 2 meses y medio, y luego se habrá estirado más, el niño pasaba a la casa de los niños y estaba con otros niños de su edad. En el caso de mi hijo eran 5 niños, 4 varones y una niña. En el caso de mi hija eran también 5 niños, eran 2 varones y 3 niñas, que tenían 2, digamos, encargadas. En hebreo se dice metaplot, que quiere decir asistentes, que se ocupaban de ellos, que era su trabajo. Sí. En mismas horas que yo trabajaba en otro lugar enseñando en el liceo regional, ellas trabajaban cuidando a los niños. En el medio del trabajo, a mí me daban, a todas las madres, la posibilidad y el tiempo para ir a visitar a tus hijos. Yo trabajaba en el liceo regional, tenía un chofer a mi disposición que me llevaba y me traía del colegio regional para que yo pase el tiempo con mis hijos, como todas las madres que trabajaban en otras cosas que estaban más cerca. Caray. Y podías estar media hora con tus hijos. A mi hija, que la amamanté durante un año entero, me venían a buscar a las horas que tenía que ir al trabajo para que yo pueda estar con Caray. ella. Es decir, más facilidades que eso no existen. Y divertirse, porque decías que seguiste viviendo como joven, podías salir, claro. Si quedaban los niños. Toda nuestra vida era en el kibutz. Sí. Toda pero podías nuestra salir por la diversión noche, claro. En el kibutz, era en el mismo kibutz. Claro. Había un lugar para los jóvenes para reunirnos, es decir, a ver, la vida era una vida más estar todos juntos, de tomar café todos juntos los jóvenes, esas eran nuestras diversiones. Claro. La primera revolución que hubo de cambio en el kibutz se llamaba la revolución del kumkum. Perdóname que te hablo todo entreverado. No, sí. Kumkum es la jarra eléctrica. Antes la gente no tenía su casa era un dormitorio y un baño. Sí. Luego pasamos a casas un poco más grandes que tenían como una mini kitchenette. Sí. Ahí teníamos una jarra eléctrica. Antes de que tuviéramos la jarra eléctrica, íbamos a un lugar, lo que se llamaba el Moadón, que venía a ser el lugar de encuentro
donde todos tomábamos café juntos. En el momento que tuvimos cada uno nuestra jarra eléctrica, hubo una revolución, porque la gente podía tomar café en sus casas. En su casa, claro. Y entonces empezó a dividir un poco. Yo no tomaba ya con todo el mundo, sino solo con mis amigos. Y tomábamos café todos juntos. Tomábamos café en el corte de mediodía, cuando veníamos a almorzar, almorzábamos todos juntos y tomábamos Qué café. piña, qué bueno, sí. Y luego íbamos a trabajar y de tarde, cuando los niños estaban en las casas, bueno, estábamos ahí en los jardines del kibutz, en el césped del kibutz, con nuestros niños, con nuestros amigos. Luego los íbamos a acostar, cada uno a su casa de niños, de acuerdo a la edad que tuviera. Y de noche estábamos tranquilos de que Podía estar nuestros tranquilo. niños estuvieran bien cuidados, que quedaba cerca. Es como que yo vivía acá y mi hijo dormía allá, tampoco Claro. era... Claro, al estar todos juntos podías tener ese tipo de estrategias Y a nivel físico, claro. cada una de las personas del kibutz le tocaba una semana al año trabajar como cuidadora, Como cuidador, sí. ¿Y cuál era el trabajo? Cuidar a los niños. La mujer cuidaba a los niños, a todos los niños. Teníamos un aparato que se escuchaba si un niño lloraba en algún lado. Sí. Y el hombre daba vueltas alrededor del kibutz y además juntaba la ropa sucia de todas las casas de los niños y la llevaba a la lavandería. Caray. Primero que no tenías ¿Y si el niño se ponía malo, perdona? Iban a buscar a los padres. Te llamaban de noche y te iban a buscar. Ah, vale. Eso sí. Si el niño se ponía mal, yo por suerte mis hijos no dormían toda la noche y no me venían a buscar. Yo tenía amigas que se pasaban paseando en pijama por el kibutz, porque cada vez que lo llamaban se iban a bicicleta a ver a los niños. Eso se llamaba Lina Mishpachtit, quiere decir Lina Meshutefet. Dormían en común los niños en las casas de los niños. Muchos padres no estuvieron de acuerdo con eso y en determinado momento fue la segunda enorme revolución, los niños pasaron a dormir a las casas. A dormir a las casas. Eso fue, yo todavía vivía en el kibutz y ya dormían en las casas. ¿Tus hijos ya les pilló esa revolución? A mi hijo no. A tu hija. A mi hija sí dormía en la casa, ella durmió en la casa de los niños muy poco tiempo y después durmió en casa. No creo que sean diferentes por eso mis hijos, no es diferente mi relación con ninguno de los dos, ni la de mi marido, nuestra relación con ellos es igual de cercana porque uno se divertía. Mi hijo dice que él le encantaba dormir en la casa de los niños, claro, era súper divertido y cuanto más grandes más les gustaba. Hombre, claro, imagino. Cuando eran adolescentes le encantaba. Sí, es curioso cómo desde un ejemplo práctico puedes poner o refutar muchos apriorismos psicológicos o conductuales sobre que el niño que no se desapegue de la familia, que esté muy pegado, digamos, y que le des poca libertad. Quizá vuestra experiencia... Yo creo que nuestra experiencia fue muy buena. Claro. Pero no la de todo el mundo fue igual, porque las personas somos diferentes. Sí, cada persona es un mundo. Vivamos en una comunidad con valores iguales, que muchas cosas eran muy parecidas en nuestro estilo de vida. Cada persona y cada familia es diferente. En el kibutz siempre decían que ningún niño se parece a su cuidadora, sino que a sus padres. No porque estuvieran en una guardería, eran como que hoy en día todos los niños van a guarderías, claro. Cosa que no están tan cerca y no son gente que tú conoces tanto. Ahí eran tus compañeros, tus amigos los que cuidaban a tus hijos. Pero me estás hablando de una época en la que aquí no se estilaba tanto. Porque las mujeres no trabajaban. Sí. Ahí vamos al lugar de la mujer en el kibutz. El lugar de la mujer en el kibutz era similar al lugar del hombre. La mujer y el hombre trabajaban a la par. A la par. No había la única diferencia es que cuando la mujer tenía un bebé, unos meses no trabajaba. Solo la mujer, el hombre seguía trabajando. En eso los hombres estaban discriminados, digamos. Pero la mujer trabajaba su horario de trabajo, tenía cargos públicos en el kibutz igual que los tenía el hombre. No había, es decir, era una sociedad en ese sentido muy avanzada porque la mujer y el hombre tenían exactamente las mismas obligaciones y los mismos derechos. Qué maravilla. Hay mucho
y te agradezco precisamente doblemente esta entrevista porque hay mucho desconocimiento y mucha forma de referirse al movimiento sionista o lo que es el movimiento kibbutzim desde el prejuicio. Yo he tenido compañeros que explicaban historia y que gente muy urdidora y corta de miras que me juraban y perjuraban que Golda Meir era sueca, ya sea fuera... Era Meyerson, no luego sí, sí. Porque ya sabes que muchas veces mucha gente con su fanatismo no está dispuesta a que la realidad le estropee sus teorías. Claro. Y sobre todo le eche por tierra sus prejuicios. Y sin embargo es una realidad constante, incluso en el ámbito académico. Supongo que tú no lo habrías vivido porque todos compartíais la filosofía sionista, pero yo te puedo decir que en el ámbito en el que me muevo, y es ámbito académico de secundaria, se ponen muchos San Benitos, como antes se os ponía a vosotros. Sí, no. Entonces se pone el San Benito para decir, bueno, tú, que es una falacia ad hominem, como tú eres esto, entonces sí, ya todo está desterrado, todo lo que me puedas decir. He visto cosas horribles y por eso te agradezco mucho esta perspectiva que das sobre el funcionamiento de un kibutz, cómo era tu vida de joven, de mujer trabajadora, concienciada, cómo cuidabas a los niños y ese modelo de juventud ilusionante que... Sí, para nosotros personalmente, no te digo que no todo el mundo pensaba igual, pero ya. Otro tema que si quieres te puedo contar que es importante es cómo te volvías miembro del kibutz, cómo no es que cualquiera podía ir a vivir y podía ser aceptado. A ver, cuenta. El kibutz tenía ¿cómo se dice? Había un gerente general del kibutz, un tesorero del kibutz y bueno, toda una administración, ¿no? Que era toda elegida por todos los miembros del kibutz. Para ser elegido miembro del kibutz, tú aplicabas, es decir, tú te pedías para venir a vivir al kibutz y el kibutz te recibía si cumplías con lo que ellos esperaban. Y cuando tú llegabas, trabajabas, vivías en el kibutz, cumplías con todo lo que había que cumplir y después la asamblea general del kibutz, que son todos los miembros del kibutz, en forma democrática te votaban si podías ser miembro del kibutz o no. Y la votación se hacía a mano levantada, como Atenas. Caray. Y así era. Y a mano levantada también se votaba todo en el kibutz. Los presupuestos, las nuevas inversiones, los cambios, temas ideológicos, todo lo que pasaba en el kibutz, todos los que eran miembros del kibutz, que era la mayoría, porque los otros eran o voluntarios o visitas o aspirantes a miembros. Sí, o aspirantes a miembros. Todo el mundo votaba, mano levantaba y la mayoría, era la mayoría la que decidía de esa forma. Bien, ahí entonces ya encuentro yo, digamos, si quieres una aplicación de Popper o falsabilidad que demuestra que exactamente no es socialista. Si había una participación democrática, efectivamente no era socialista. Claro. Nosotros, y lo discutía ahí con un amigo, podemos decir, o si quieres, no sé si estás de acuerdo con esto, que llevamos el capitalismo o la productividad en el ADN. Me explico. Hasta cualquier animal, cualquier especie, nosotros mismos tratamos de mejorar, capitalizarnos para dejarle lo mejor a nuestros hijos y tener y gozar de una buena posición, la mejor cueva, la mejor comida, en la mejor zona de caza, etcétera, etcétera. Los únicos seres vivos que tienen un comportamiento absolutamente comunista o socialista dicen que son las hormigas o las abejas, porque los demás están diversificados en funciones, pero no se reproducen. Solamente se reproduce el que manda, que es el rey o la reina. Y entonces yo con este tipo de, si quieres, o estas analogías, está muy bien, que pueden ser un poco... Alguna gente me dice, no, se me ponen de forma casi violenta a negarme lo que es el razonamiento. Pero sin embargo, ahora
con ese sentido de participación democrática me lo acabas de aclarar perfectamente. Creo que llegamos al final de nuestra entrevista, no tenemos más que reiterarte nuestro agradecimiento para que hayas arrojado un poco de luz y nos vuelvas a traer un poco de actualidad este nuevo movimiento que quizá nunca murió y quizá por el tema ambiental o de sostenibilidad está más presente que nunca, y de hecho en Galicia creo que hay algunas iniciativas al respecto del movimiento kibbutzim. Y nada más, Francis, muchísimas gracias. De nada. Y esperamos, queridos telespectadores, verles de nuevo en el siguiente programa que hagamos. Muchas gracias por su atención, sean felices.